Buenas tardes a todos los presentes. Antes de dar inicio al webinar Ser feliz es posible, quiero especificar a los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo que como este evento otorga el 0.5 de crédito para todas las carreras y el 0.25 de crédito para la carrera de Derecho, les pedimos a nuestros estudiantes que estén atentos al envío del enlace para el registro de su asistencia. De tener alguna intervención, les pedimos que también puedan realizarla por el chat. ¿Sí? En nombre del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica San Pablo, les damos la más cordial bienvenida al webinar Ser feliz es posible. Nos acompañan en este diálogo Maximiliano Loria. Él es profesor en filosofía por la Universidad Nacional de Mar de Plata y doctor en filosofía. Fue profesor auxiliar de ética, metafísica y filosofía medieval por casi 10 años. Actualmente él se desempeña como docente de ética y es encargado del foco de posgrado en el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica San Pablo. Nos acompaña también Pablo Perazo. Él es sodalite consagrado, nacido en Sao Paulo, Brasil. Filósofo de carrera por la Universidad de Teología Pontificia y Civil de Lima, y magíster en Educación por la Universidad Privada de Piura. Cuenta con algunos diplomados en Antropología Cristiana por nuestra universidad y Logoterapia y Análisis Existencial, así como en Tutoría y Orientación Familiar por Identitas, en España. Ha ejercido más de 15 años como profesor universitario de filosofía en institutos religiosos. Actualmente se encuentra a cargo del proyecto Felicitas, que busca acompañar a personas para que descubran el camino para la felicidad incluso en medio del sufrimiento. Contamos también con la presencia de la magíster Lila Cerellino. Ella es directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia, y el magíster Brian Kawata. Él es psicólogo del Servicio Psicopedagógico de nuestra universidad. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Maximiliano. Gracias, Brian. Bueno, este webinar está pensado especialmente para los estudiantes de la San Pablo porque, bueno, las últimas semanas que estuvimos conversando con Brian, notamos que había algunas dificultades que ellos estaban pasando y nos preguntamos, ¿es posible ser feliz? Y bueno, aquí está Maxi y Pablo para respondernos. Entonces yo desde el Instituto para Matrimonio y la Familia sí puedo decir que veo y también estudio muchas problemáticas familiares que suceden en muchos hogares del Perú. Vemos que en el Perú cada vez hay más divorcios, separaciones, disfunciones familiares dentro de los hogares. ¿Tú cómo ves el panorama, Brian? Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, desde la universidad y más específico desde el servicio psicopedagógico, en este último tiempo hemos evidenciado mucha realidad de sufrimiento en los chicos. Y no solo un sufrimiento, digamos, contextual, ya sea por la pandemia o las circunstancias que les toque afrontar, sino un sufrimiento incluso respecto a su propia existencia, ¿no? A veces hay un sinsentido en las propias acciones que ellos hacen, porque muchos, por ejemplo, te comentan, sí, yo tengo una relación de pareja, tengo pasatiempos, tengo hobbies, los hago, pero eso no me llena, te dicen. Eso no me llena, y más allá que pueda ser, digamos, una anedonia, una apatía, un cuadro depresivo, hay personas que no tienen un trastorno en sí mismo o alguna afectación del estado de ánimo, pero sí esta idea del sufrimiento y la incapacidad de alcanzar la felicidad, que de pronto también nos van a ayudar acá los dos ponentes a entender ese concepto, ¿no? Si ellos creen que es un estado continuo de no alteración de su propia percepción de vida, o que si la felicidad está condicionada todo el tiempo a algo. Entonces, todas estas preguntas, estas dudas que ellos tienen, sí los llevan a, creo que a sufrir y en muchos momentos a andar confundidos también. Y más la edad y el contexto que tú describías de la familia, del entorno cultural en el que estamos,
es como que se empiezan a juntar variables que pueden afectar esto en ellos. Bueno, entonces quisimos recoger muchas de las preguntas. Bueno, para la inscripción se les dio la oportunidad a los chicos de dejar preguntas. Y bueno, algunas de las que más nos llamaron la atención es: ¿qué es felicidad? ¿Se puede ser feliz solo? ¿Qué se necesita para ser feliz? ¿La felicidad es algo que se alcanza? ¿La felicidad depende de otros? Bien, creo que me toca a mí ahora continuar. Gracias Lila, gracias Brian, bueno, gracias Luz, Pablo, gracias también a todos los estudiantes que nos acompañan, que, digamos, quieren hacer con nosotros este camino de comprender un poquito mejor lo que la felicidad es. El título que encabeza nuestro webinar es Si la felicidad es posible, y lo primero que vale la pena, digamos así, compartir es el hecho de que el deseo de felicidad está inscripto en nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, si es algo que está inscripto en nuestra naturaleza, en nuestras fibras más íntimas, eso implica que de una manera u otra, aunque no sepamos bien cómo, y la idea de este webinar es entender un poquito mejor ese cómo, ese deseo puede realizarse, ¿no? Entonces, a la pregunta de si es posible ser feliz, cabe responder que sí, porque es algo que está grabado en nuestro chip, podríamos decir, venimos con eso, ¿no? Entonces, en una primera aproximación, quería aclararles eso, ¿no? Naturalmente todos asociamos la noción de felicidad con el logro de una plenitud personal. Todos queremos ser felices, aunque quizá las personas discrepan en aquello, en qué cosa o cosas pueden proporcionarnos la dicha. Para comenzar, quisiera aclarar dos cosas, ¿no? Una que por ahí puede parecer un poco paradójica, ¿no? El hombre desea naturalmente ser feliz, el hombre desea naturalmente un bien infinito y paradójicamente parece que no tiene como las fuerzas para de alguna manera lograrlo, ¿no? O sea, pareciera que anhelamos algo que naturalmente no pudiéramos alcanzar por nosotros mismos. Y esto me lleva a la segunda cuestión, que me parece importante así como poner en claro desde el principio, es que si bien armonizan, hay como dos grandes modos de entender la felicidad, ¿no? Es decir, podríamos decir, no hay una sola felicidad, sino dos. Una felicidad con minúsculas, que sería como más propia de esta vida, y que, por ejemplo, siguiendo al filósofo católico Alasdair MacIntyre, podemos asociar a la noción, al concepto de vida buena. Sin embargo, también parece que estamos anhelando una felicidad con mayúsculas, y esta felicidad con mayúsculas quizá sería como más propia de la vida futura, y que en términos cristianos se asocia a la idea de visión beatífica, ¿no? Esto que tiene que ver con el conocimiento cara a cara de Dios y la unión de amor con Él, con la posesión de ese bien infinito que anhela nuestro corazón. Recién Brian decía que los chicos, los estudiantes, le dicen, bueno, tengo un montón de cosas y sin embargo parece que nada me llena. Bueno, esto expresa, inmediatamente me acordé en esa frase que está ahí al inicio de las confesiones, cuando Agustín de Hipona dice, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. ¿Ven? Hay una felicidad propia de esta vida, que es esa felicidad más con minúsculas que vamos a tratar de entender y de desandar dialogando con Pablo, pero también hay que reconocer que en esta vida siempre va de alguna manera a persistir esa inquietud del corazón anhelando, ¿sí?, ese bien infinito que
por naturaleza anhelamos y que quizá no sabemos cómo alcanzar. Pero aclarando esto, simplemente, antes de darle la palabra a mi compañero Pablo, quería destacar algunas cuestiones vinculadas a este concepto de felicidad con minúsculas, algunas notas constitutivas de esta noción de vida buena. Esta idea de plenitud humana, de carácter así más temporal, se relaciona con el despliegue armónico de nuestras facultades emocionales, intelectuales, espirituales, lo cual en términos de una ética realista, ¿sí?, se asocia por un lado a la adquisición y ejercicio de las virtudes del carácter y las virtudes de nuestro entendimiento, fundamentalmente la sabiduría práctica o frónesis, o la virtud más propiamente que los griegos denominaban sabiduría, y por otra parte se asocia también a la conquista de los auténticos bienes humanos, especialmente los que denominamos bienes del alma, ¿no? La sabiduría y el cultivo de auténticos vínculos de amistad. En este sentido, ello responde un poco a una de las preguntas que recién Lila nos hacía, ¿no? La vida buena y la relación con la amistad. Esto implica que esta felicidad propia de esta vida exige la consolidación de vínculos de amistad con otros, de vínculos de amistad auténtica, anclada en la virtud. Obviamente eso no implica el menosprecio o el rechazo de los bienes corporales o los bienes exteriores, que también son, como vamos a ver, un cierto ingrediente indispensable para el cultivo y el despliegue de una felicidad propia de esta vida. Esto entonces responde al hecho de que no podemos ser felices en soledad, ¿no? Uno siempre es feliz con otros, gracias a otros, porque los seres humanos somos, por esencia, Aristóteles decía, son politicón, es decir, seres que solo se realizan en el contexto de la polis, de la comunidad. Entonces, somos animales comunitarios y solo nos realizamos junto con otros y gracias a otros. Bueno, antes de darle la palabra a Pablo, quería como simplemente así poner en la cancha 6 puntos relacionados con la noción de vida buena, brevemente, con una oración cada uno, que nos va a ayudar para establecer este diálogo. Esos 6 puntos se relacionan con la noción de vida buena y pueden servir como disparadores para la reflexión. El primero de ellos es algo típicamente de los griegos, ¿no? La felicidad o la vida buena se relaciona con aquel desafío que Sócrates encontró en el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Es imposible vivir bien si uno no se conoce a sí mismo y no cuida de sí mismo, ¿no? El conocimiento de sí y el cuidado de sí eran para los griegos 2 ingredientes indispensables de lo que ellos denominaban eusen, o sea, buen vivir. ¿Ven? Conocimiento de sí, cuidado de sí. El segundo punto yo lo tomé de un filósofo contemporáneo que curiosamente es un pensador muy interesante, que se llama André Comte Sponville. Y él dice que la felicidad se asocia, la felicidad con minúsculas, propia de esta vida, al amor de lo que se es, de lo que se tiene y de lo que se hace. ¿Ven? Ama lo que sos, lo que tienes, lo que haces. Obviamente sin dejar de reconocer lo que pueda faltarnos, ¿no? Entonces ese es el segundo punto. Otro punto que me parece indispensable sería como no exigir, que a veces nos pasa y nos frustra, a una persona, a un proyecto o a una cosa,
que colme todos los anhelos profundos de nuestro corazón. C.S. Lewis, que es un pensador cristiano, decía, cuando un amor humano se transforma en un Dios, inevitablemente se convierte en un demonio, es decir, algo que nos esclaviza. ¿Ven? Otro tip, digamos así, para vivir bien humanamente, significa no pedirle más a los bienes finitos que se comporten como si fuesen un bien infinito. Tercer punto. El cuarto sería esto, ¿no? Que lo vamos a desplegar más adelante con Pablo. Reconocer y aceptar que la incertidumbre y el dolor forman parte de la existencia humana. Son ingredientes que más tarde o más temprano van a empezar a jugar en el partido de nuestra vida. ¿Sí? El quinto punto que me parece indispensable para empezar a entender qué es esta buena vida humana, implica el consagrar mi vida a un proyecto social, intelectual, comunitario, político, religioso, pero un proyecto que trascienda mi propio yo. ¿Ven? Si algo nos hace un poco infelices en esta vida es estar como mirándonos el propio ombligo permanentemente, ¿no? Un amigo, un sabio sacerdote que conocí decía que nosotros estamos acostumbrados a jugar al yo-yo y que tenemos que empezar así a jugar al tú-tú, ¿no? Digamos, o sea, en dejar de jugar tanto al yo-yo, de estar mirándome lo que pasa, lo que siento, y empezar a pensar la vida como proyecto de bien común hacia algo que nos trascienda. O sea, la vida tiene sentido cuando uno tiene algo por qué vivir y algo por qué morir. Y de alguna manera el último punto es algo que siempre hablamos con Lila, con Luz, y bueno, con Pablo también lo hemos dialogado, es aprender a convivir con el hecho de que la vida nos queda grande, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que uno juega múltiples roles en la vida. Yo soy papá, filósofo, escritor, compañero de trabajo, hago múltiples cosas, ecónomo de la familia, que mi señora siempre se queja, pero bueno, digamos, uno hace múltiples cosas y uno siempre tiene a veces la sensación de que va como cubriendo baches. Y eso puede un poco frustrarnos, pero hay que aprender a convivir con eso. Uno nunca va a estar al día con todo, ¿no? ¿Ven? Bueno, ahí le tiro la pelota a mi amigo Pablo, a ver qué nos complementa de todas estas cosas que fui disparando. Gracias, Maximiliano. Gracias por tus palabras que en verdad tienen mucho de sabiduría. Bueno, viene de hace más de 2000 años, ¿no? Creo que no son solo tuyas. Pero bueno, está muy bien. Te agradezco. Gracias a la universidad por invitarme a este espacio. De verdad, ya he estado con ustedes más de una vez y es una alegría siempre poder compartir este momento aquí con Maximiliano, con Lila. Ya también nos hemos visto más de una vez. Gracias, Lila. Y bueno, para aprovechar el tiempo, quiero ir de frente, ¿no? a lo que estamos hablando. Y yo estaba pensando un poco en lo que dijo Brian, lo que comentaba Lila, y ahí retomo lo de Maximiliano, que es que la realidad del sufrimiento, además de ser una realidad misteriosa que nos toca a la puerta del corazón a todos nosotros, y es la gran pregunta, ¿no? de la humanidad, ¿no? ¿Por qué tenemos que sufrir, ¿no? Hay que también ser conscientes que, aunque sea obvio lo que voy a decir, que estamos ya saliendo, pero hemos vivido más de 2 años en una situación de pandemia que, por supuesto, golpea nuestra vida, ¿no? Y eso ha traído muchas consecuencias buenas y también muchas consecuencias negativas. Entonces no podemos hablar o no podemos hablar de la felicidad y profundizar esto en este webinar sin tener
en consideración lo que estamos viviendo hace ya casi 3 años, ¿no? O sea, sería casi estar con los pies fuera de la tierra si no tenemos ese marco, ¿no? Creo yo. Y también con eso, porque lo he hablado con Lila, es duro decirlo, pero la realidad de la muerte, ¿no? Que nos cuestiona a todos, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien se quite la vida? ¿Cómo puede ser que alguien, que veamos gente muy cercana? Mi papá murió ahora, en febrero, en la pandemia, y muchos deben tener familiares muertos o amigos muy cercanos muertos, que es un sufrimiento muy silente, ¿no? Ese del duelo. Entonces, lo digo porque creo que lo que vamos a hablar ahora, que estamos recién empezando con Maximiliano, espero que dé una respuesta a esto, ¿no? Porque sí se puede ser feliz. Y lo digo así, como lo ha dicho Maximiliano, de manera categórica, porque sí es posible ser feliz. Y quiero ahora sí, retomando lo de Maximiliano, cuando él decía más al comienzo sobre esa felicidad minúscula y la felicidad mayúscula, que yo creo que ambas, que es una felicidad más, digamos así, en este plano natural, ¿no? Y una felicidad más en un plano trascendente, sobrenatural, yo creo que ambas se resumen muy bien en algo que también lo ha dicho Maximiliano muy bien, pero que es el encuentro, el vínculo, la relación, la amistad. Y es la relación con un tú, el yo con un tú, que con otros tús conforma un nosotros, ¿no? Entonces, esa que estamos, nada más lo menciono porque vamos a conversar más adelante eso, estamos hablando del amor, ¿no? Que es algo que, no lo digo, no es algo de ahora, ¿no? Nosotros cristianos lo decimos hace más de 2000 años, antes de los cristianos se hablaba del amor, y si ustedes han escuchado un poco, ahora hay un montón de gurús de universidades prestigiosas, etcétera, en Estados Unidos, todo lo que es la ciencia de la felicidad, el denominador común de la psicología positiva, incluso de la logoterapia, del mindful, y tantas otras cosas, es que el primer ingrediente para la felicidad es la relación de amistad. Y esa es una constatación que hacen esta ciencia de la felicidad empírica, o sea, sí, pragmática, o sea, con porcentajes. Hay un estudio en Harvard que ya lleva más, ya ahorita debemos estar por los 80 años, que empezó, empezó con más de 400 personas. Es un estudio longitudinal, ¿no? O sea, ya es un estudio que ya viene hace 80 años, entre 75 y 80, que hay un científico que sigue ese estudio que se llama Mark Waldenberg, ustedes pueden después googlear Harvard, 75 años, y él en un auditorio lleno de los famosos millennials, ¿no? Que aquí varios deben ser millennials aquí, yo quisiera, pero ya no soy, creo que mi pelada ya no está aquí, ¿no? Y todos respondían que para ser felices, 80% decía, 50% decía plata y 80% decía éxito laboral, estatus social. Y al contrario de esto, lo que este estudio empírico, pragmático, etcétera, muestra es que los que tenían después de todos estos años más amistades, pero no te estoy diciendo las 5.000 amistades de Facebook, ¿no? Estoy hablando de esas amistades que a veces lo contamos con los dedos de las manos. Incluso dice, mira, incluso habla de las familias, cosas muy interesantes, son los más felices, son los que tienen menos problemas psicológicos, los que tienen menos enfermedades, etc. Entonces, ahí me parece algo importante que tener en consideración, ¿no? Ese encuentro, ese vínculo, que no es solamente con un tú humano, o sea, ¿no? Esa felicidad minúscula, yo, nosotros aquí, ¿no? Sino que esa relación con un tú finalmente divino, ¿no?
Y para eso hay una pregunta que a veces se hace, ¿no? Nos hacemos, ya, la felicidad depende, o sea, yo solo luchar por mi felicidad o dependo de otros, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que las dos, es importante tanto el esfuerzo o que tanto yo me comprometo conmigo mismo, soy dueño de mí mismo, soy señor de mí mismo, me poseo a mí mismo y por tanto estoy en contacto con mi corazón, ¿no? Estoy en sintonía con mi interior y hoy en día vivimos un mundo que todo es para afuera, ¿no? O sea, la velocidad, las redes sociales y esto y lo otro, y las películas y las series y los juegos y la diversión y la fiesta, pum, y todo afuera, 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 y no miramos hacia adentro. Y no miramos hacia adentro por muchas razones, ¿no? O sea, desde miedo, desde que no quiero ver cosas que no quiero enfrentar. Este no es el tema ahora, pero ¿cuál es el problema de eso? Que no me puedo de esa manera encontrar con el otro, porque esa relación implica una entrega, una recepción, o sea, me entrego y recibo al otro, ¿no? Y por lo tanto existe una relación. Y aprovecho también una cosa que dijo Maximiliano que me parece muy, no sé, creo que ni lo habíamos conversado antes, porque claro, ustedes se imaginarán que yo me he conversado para estar aquí, ¿no? este, la noción de gratitud, o sea, agradecer por quienes somos, ¿no? No importa si hay cosas malas, feas, hay cosas maravillosas y lindas que hay que agradecer, y agradecer por quienes somos como somos. Entonces, esa es otra cosa muy importante, y normalmente esta ciencia de la felicidad de la cual les hablaba, pone la gratitud como el segundo lugar después de la relación de amistad. Entonces, es posible en un contexto de tantas pérdidas, ¿no? De tantos problemas en nuestras familias, como los que estamos viviendo por la pandemia, por los duelos, por fallecimientos, por sufrimientos, etcétera, etcétera. ¿Es posible ser feliz? Sí, es posible ser feliz en el sufrimiento, ¿no? Y Disculpa, aquí, Pablo. sí, Lila, perdón, dale. Sí, sí, no, de que estabas hablando de que esta variable común, ¿no? A la felicidad que se encontraba en los estudios de que son las relaciones. Y me recordaba que en unos estudios que hicimos con adolescentes que estaban en el colegio y que me imagino que ahorita son algunos, tal vez los que están en la universidad, que se les preguntó a los chicos qué le pedirían a sus papás, ¿no? Entonces, entre que almuercen, o sea, no sé, pues que no se metan con ellos, que ganen más dinero, y el 84% pedía que sus papás pasen más tiempo con ellos, los chicos adolescentes de 12 a 17, no estamos hablando de niños, ¿no? Y también el 84% pedía que pasaran más tiempo entre ellos, o sea, entre sus papás. Ujú. Y también, bueno, otro estudio que estamos haciendo ahora sobre experiencias post-pandemia, que se hizo en familias, que recién ha terminado este año, muestra que justamente los jóvenes de 18 a 29 años son los que tienen menos apoyo social. O sea, las otras personas con la pandemia, o sea, de 30 a 59 años han encontrado más fuentes de apoyo y es como que, y eso es como 61% de jóvenes de 18 a 29 años que no tienen, no encuentran un apoyo social adecuado. Quiere decir que tienen más dificultad para relacionarse, ¿no? Y eso que tú dices, Lila, gracias por ese aporte científico, empírico, que supongo no, que hay un montón de pestañas quemadas por detrás de esos números, que parece sencillo decirlo, muestra justamente eso, ¿no? El vacío que experimentamos y por eso no ser felices, justamente por la falta de esa relación, ¿no? Entonces, eh, eh, esta situación nos tiene que hacer entender una cosa que más adelante también ahí con Maximiliano lo vamos a seguir conversando, pero que el sufrimiento, las dificultades no nos impiden la felicidad. A veces nosotros ponemos en un mismo plan sufrimiento y felicidad. O sea, yo sufro, no puedo ser feliz y chocan. Y no es así. Yo tengo mi vida con un montón de cosas maravillosas, pero también un montón de sufrimientos o cruces. Esta es mi vida.
Y esta vida que yo tengo, con esta vida que yo tengo, yo quiero ser feliz. O sea, con la vida que tengo, quiero ser feliz, porque si no, entonces sí, tenemos que decir que no se puede ser feliz. Pero sería ese anhelo de la felicidad que muy bien lo ha dicho Maximiliano. Todos tenemos un anhelo de felicidad. Es ilógico o es totalmente, ¿cómo decirlo? No puede ser que, es como decir, tenemos hambre y no existe comida. O sea, si tenemos ese anhelo de felicidad, tiene que existir la felicidad. Así de sencillo. Pongo este ejemplo que es un poco tonto, pero es para mostrar, o sea, si yo tengo hambre, es porque existe algo que sacia mi hambre. Es algo así, es la naturaleza. Y un poco para ir redondeando ya de vuelta, pasando la pelota aquí, el desafío que tenemos nosotros, creo, en este mundo moderno, es ser capaces de mirar nuestra vida, de mirarme a mí mismo, pero no como la cultura nos enseña a mirarnos. ¿Cómo nos enseña la cultura actual a mirarnos? ¿Cómo nos enseñan las redes sociales, las series de Netflix, las películas? Nos hacen vernos o ver o entender la vida de una manera muy chata, muy horizontal, muy a veces mezquina, y a veces justamente porque tengo miedo a que no puedo ser feliz, nos contentamos, aunque sea duro, hay que decirlo, nos contentamos con poco y tenemos a veces una vida mediocre, una vida tibia. ¿Por qué tenemos miedo de salir de la zona de confort? Tenemos miedo de arriesgarnos, tenemos miedo de tirarnos a la piscina, porque ya hemos tenido situaciones que nos han hecho sufrir. Pero eso es lo que el mundo nos quiere mostrar, y eso es mentira, porque estamos hechos para algo grande, como seres humanos, que tenemos ese anhelo de una felicidad, y no solo una felicidad que se queda aquí, una felicidad que trasciende, como lo terminó diciendo Maximiliano en esos 6 puntos, que después, o sea, valdría la pena que lo hayan apuntado, y si no, después se los comparten aquí, que son 6 puntos excelentes. Tener una mirada que trascienda este mundo. O sea, si nos quedamos con una mirada en este mundo, o sea, mira, es tan sencillo como, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? A veces no pensamos eso, pero algo que la pandemia nos ayudó mucho, de manera forzosa, es a tener que mirar la muerte. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? 20, 30, 40, ya 100 años, ya 100 años. Es así, pasa así eso. Entonces, estamos hechos para algo más, o sea, no queremos una felicidad que vaya más allá, que trascienda, porque es propio del hombre siempre querer algo más. No sé, hace poco me compré un celular, me compré un Xiaomi, porque Samsung son carísimos, ¿no? Pero tú compras no sé, ya, digamos que tenías el Xiaomi 9, ¿no? Bueno, quiero el 10 o el 11. Y me compré, no sé, pues, me conseguí una moto, ¿no? Bueno, la siguiente cosa que querré comprar, que me gustaría comprar es un carro, porque ya tuve la moto, quiero un carro. Entonces, siempre queremos más, es propio. Entonces, es algo más que en el fondo, ¿dónde está ese anhelo, ese querer algo más? Está en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces hay que mirar hacia adentro, hay que estar en contacto con nuestro interior, y vamos a descubrir, me valgo de las palabras de Maximiliano, como San Agustín, ¿no? Decía que buscó 30 años de su vida, ¿no? La verdad, etcétera, y que finalmente descubrió que ese algo más que buscaba, que era Dios, estaba en lo más íntimo de su propio corazón. Entonces, ese anhelo de infinito lo llevamos adentro. Entonces, no podemos querer llenar un hambre de felicidad infinita con las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son importantes en la medida que las vivamos bien, ¿no? Dentro de lo que es la verdad, la bondad, etcétera, pero no son suficientes. Si queremos llenar ese hambre de infinito con cosas solamente materiales, etcétera, de este mundo que pasa, siempre vamos a estar con esa sensación de que, o sea,
me falta algo, no estoy satisfecho, ¿no? Es decir, si ordenamos bien las cosas, vivimos felices con lo que tenemos en este mundo, pero sabiendo que en la medida que apuntamos a esa felicidad mayúscula que decía Maximiliano, entonces sí podemos vivir la felicidad. Maxi, me quedo aquí porque creo que hay mucho todavía pan por rebanar. Sí, sí, bueno, gracias, querido Pablo. A medida que hablabas, me venían a la mente muchas cuestiones que fui tomando nota acá. Bueno, cuando, por ejemplo, mencionabas el tema de la pandemia y de la realidad de la muerte, que es algo que nuestra cultura siempre, digamos, quiere dejar a un lado. Nuestra cultura quiere vivir como si la muerte no existiera, como si el dolor no existiera. Hay que permanentemente distraerse, tomar analgésicos. Y vos dijiste, bueno, la pandemia otra vez puso sobre el tapete la realidad del sufrimiento y de la muerte, y vos decías, bueno, ¿cuántos años vamos a estar acá? E inmediatamente no pude dejar de pensar en una frase de uno de los salmos que dice, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato, ¿no? Digamos, es decir, eso, el darnos cuenta de que somos peregrinos, de que somos seres que van de viaje, y de que tenemos, obviamente, algo que dar en este mundo, ¿no? Es decir, si Dios nos dio la vida es así, nosotros que hacemos muchas veces cosas tontas, todo lo que hacemos lo hacemos por algo, lo hacemos movidos por un propósito. Cuanto más Dios, si nos dio la vida es porque quiere que dejemos una huella y hay un determinado bien que nosotros estamos llamados a hacer y que si no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Pero también es necesaria esta idea de adquirir un corazón sensato y saber que somos, como decía el filósofo católico Gabriel Marcel, homo viator, ¿no? Seres que están de camino. Después también otra cosa que me venía a la mente cuando hablabas, Pablo, vos, Lila, si nos vamos un poco de tema, enseguida nos pones en órbita, no hay ningún problema. Pero lo que me venía a la mente, esta idea de que cuando mencionabas el ejemplo del celular, de que uno se compra el 9 y ya quiere el 10, y esto lo asocié con esta idea de otro filósofo que se llama Immanuel Kant, que él decía que la felicidad es un cierto ideal de la imaginación. Y él decía que todos, traduciéndolo en términos contemporáneos, en algún sentido construimos nuestro propio combo de la felicidad, ¿no? Es decir, yo les podría decir ahora a las personas que nos acompañan que armen su combo de la felicidad, ¿no? Y que piensen qué feliz sería si, y pongan esos 3 puntos suspensivos y empiecen a poner todas aquellas cosas que ustedes les parece que si la tuvieran serían felices, ¿no? La novia más linda, el auto mejor, la casa más equipada, las vacaciones en el lugar que fuese más lujoso, más confortable. Bueno, cada uno tiene su propio combo de la felicidad, pero lo que sí podemos saber es, primero que, bueno, generalmente nadie completa el combo, ¿no? Y a medida que nos vamos haciendo más viejos, nos vamos conformando, no sé, con la novia un poquito menos linda, que no me escuche mi esposa porque me va a apagar la cámara, me va a sacar del webinar, ¿no? Pero quiero decir, nos vamos conformando, pero aún así, si uno pudiese completar ese combo, sabe que en el fondo de su corazón, que una vez que lo tenga, ¿sí? Sabe que ya va a decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque ninguna de esas cosas completa esos anhelos que hay en nuestro corazón, ¿no? Sponville, este filósofo que mencioné hace un rato, decía, nos daba el ejemplo de Papá Noel, ¿no? Cuando éramos chicos, por ahí, durante muchos meses, le pedimos un regalo a Papá Noel y pensamos que si Papá Noel nos trae ese regalo, vamos a ser los niños más felices del mundo, ¿no? Quizá todos hemos vivido un poco esa experiencia. Y de repente llega la noche de Navidad, y llega Papá Noel,
y nos trae, si tuvimos la suerte, nos trae ese juguete que más queríamos, y estamos el primer día chochos, el segundo día contentísimos, el tercero lo compartimos, el cuarto ya jugamos un poco menos, y a las 2 semanas ya estamos pensando cuándo va a ser Navidad de nuevo para pedirle a Papá Noel otra cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos pone de manifiesto esto? Bueno, esta idea de que si bien en esta vida hay una felicidad con minúsculas, ninguno de los bienes finitos ni su conjunto puede aquietar ese anhelo de un bien infinito que está inscripto en nuestro chip. Y ahí retomo brevemente, para no excederme, el tema de la amistad, ¿no? Esto también lo pone de manifiesto la revelación cristiana. Santo Tomás define a la caridad como una cierta amistad con Dios. ¿Ven? Nuestro fin último es ver a Dios y la unión de amistad con Él. Con lo cual, en esta vida, en algún sentido, la felicidad con minúsculas tiene que ver con el cultivo de verdaderos vínculos de amistad. Y es importante también, porque Lila hablaba de la familia, que todos los vínculos tienen que estar en última instancia fundamentados en la amistad, ¿no? Es decir, el amor del esposo con la esposa, si bien se manifiesta de formas particulares propios de la unión esponsal, por ejemplo, la unión de los sexos, eso tiene que estar fundamentado en una amistad. El vínculo padre-hijo, ¿sí? Si bien tiene que tener exigencias propias del rol, como por ejemplo el respeto que los hijos le debemos a los padres, a medida que los hijos van creciendo, ese respeto también tiene que transirse de amistad. Tiene que poder, digamos, desplegar una confianza a partir de la cual un papá con un hijo adulto puede decirle: hijo, hoy estoy cansado, o hijo, hoy me falta un poco la fuerza, si te necesito. ¿Ven? Y otra cosa fundamental que decía Lila, que los hijos, en la encuesta esta que mencionaste, Lila, me vino a la mente, pedían más tiempo, ¿no? Pedían que, digamos, el vínculo esté expresada esa importancia en el tiempo que yo le dedico, ¿no? Y cuando uno ama a alguien, está con esa persona. Por eso, y ya cierro con esto, me venía a la mente también otra metáfora del Evangelio. Cuando Jesús llama a los apóstoles, dice el evangelista, los llamó para que estuvieran con él. ¿Ven? Estar con él. La amistad supone compartir, supone gratitud, supone tiempo, supone familiaridad, supone mirar a los ojos al otro y decirle: qué bueno que existas. Bueno, no sé si me fui un poco del Sí, tema de no, está varias bien, cosas. Maxi. Más bien quería acotar de que, o sea, sí, o sea, es verdad, uno puede experimentar que los mayores momentos de felicidad son aquellos en los que comparte, ¿no? Algo con alguien, pero ¿qué pasa cuando es difícil tener amigos, ¿no? Muchos chicos preguntaban, bueno, o sea, yo quiero ser feliz, pero me cuesta tener amigos. Yo quiero ser feliz, pero tengo una amiga con la que solamente nos encontramos, o sea, tienen encuentros sexuales de cuando en cuando, se ven, se despiden y que, bueno, o sea, es como que la vida pasa, digamos, en este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer cuando, o sea, si esto, o sea, si ni siquiera tienes esta capacidad para hacer amigos o tener una relación real, ¿no? Con los demás. Lila, si me permites, lo que dices, que podríamos hablar un montón de eso, pero, o sea, tratando de ser así, como se dice aquí en Perú, yendo al grano, ¿no? Es cómo entendemos el amor, ¿no? Si lo decimos rápidamente, hoy en día, hablar de amor, hablar de amor, hablamos de sexo, sensualidad, una cuestión de placer, pero sí, y ojo, o sea, ni voy a entrar en términos de fe, de religión, o sea, si uno profundiza un poquito más, amor es compromiso, amor es entrega,
amor muchas veces exige sacrificio, que es algo que, ahorita quiero entrar en eso, no ahorita, pero voy a entrar en eso, que es algo que le huimos mucho. Y la cultura que vivimos nos enseña y nos dice, huye al sufrimiento, huye al dolor, huye. Claro, yo no quiero sufrir, yo no soy un masoquista, pero el problema es que la vida tiene sufrimiento, o sea, tiene cosas maravillosas y hay que saber agradecer. A veces no somos conscientes de lo que hay que agradecer, pero además hay que aceptar los sufrimientos, porque cuando tú le huyes al sufrimiento, en realidad, esto, a ver si me entienden la figura, o sea, en realidad no le estás huyendo al sufrimiento, le estás huyendo a tu propia vida, porque el sufrimiento no es una nubecita etérea que está volando así, ¿no? A veces tipo el dibujo animado, ¿no? Que una nubecita que la tempestad cae justo encima de tu cabeza. O sea, el sufrimiento no es así. O sea, tú sufres porque nosotros somos seres humanos que a diferencia de los animales tenemos una conciencia y por eso cuando se rompe nuestra pierna, cuando se rompe un hueso, sufrimos porque la conciencia que tenemos por ser imagen de Dios, esa conciencia que tenemos de que existimos, la conciencia hace que el dolor de la muerte de una persona, el dolor de una pierna que se rompe, el dolor que reprobé y que no pude pasar al siguiente semestre o año, eso me hace sufrir. Y es interesante, miren lo que voy a decir, porque el sufrimiento, ya el mismo sufrimiento, si yo lo acepto en mi vida, ya vamos a ver un poco cómo podemos hacerlo, ¿no? Para que sea eso efectivo. El sufrimiento me abre a la dimensión trascendente de la vida. Porque cuando hablamos de sufrimiento, no, que yo lo vivo en mi corazón, no es algo que lo podemos tocar, algo que lo podemos, claro, la pierna que se rompe, la persona que ya no está a mi costado físicamente, algún problema, etcétera. Claro, físicamente ya, pero lo que yo sufro, ese sufrimiento, es algo que va más allá de lo visible, de lo empírico, de lo que puedo tocar. Entonces, es interesante porque entonces yo ya me doy cuenta que el mismo sufrimiento, en cuanto yo lo acepte, lo enfrente y me comprometa con mi propia vida, aunque sea con sufrimiento, entonces me lleva a esa trascendencia y empiezo a buscar respuestas a algo que va más allá. Y empiezo a descubrir y empiezo a encontrar respuestas. Pero si yo no acepto el sufrimiento, si yo no lo incorporo a mi vida, no voy a encontrar respuestas. Es como que, no sé, imagínense que me duele, no sé, algo por adentro y no voy al médico, me viene la fiebre, empiezo y no voy al médico, me muero, o sea, tengo que ir al médico. Es el ABC. O sea, tengo que aceptar que tengo un problema. Y así como en lo físico, pasa en nuestra alma, en nuestra psique y en nuestro espíritu también. Hay problemas no solo existenciales, psicológicos, sino morales, espirituales. Entonces, ¿y qué quiero decirles con esto? A ver, lo que quiero decirles con eso es lo siguiente, miren. Yo me recordaba mientras hablaba Maximiliano, hay quizás aquí Brian, sabe, o si nos están escuchando gente de psicología, o hay una psiquiatra española que ahora es un boom, o también es una gurú así mundial, que se llama Marian Rojas Estapé, que ella dice mucho en el plano que le toca, ¿no? No en el plano religioso, en el plano que le toca, que la felicidad es la manera como tú entiendes y vives la felicidad en tu vida. O sea, cómo tú has logrado como que armar el rompecabezas de tu vida. Entonces, ella dice una cosa que repite mucho. Nosotros muchas veces, y eso ojalá sea una clave práctica para ustedes, queridos muchachos, todos los que están aquí, muchas veces estamos aferrados al pasado, angustiados por un problema que pasó, o si no estamos ansiosos, preocupados por el futuro, y qué va a pasar esto, y si lo otro, y tenemos un montón de ideas catastróficas en nuestra vida, y está empíricamente comprobado
es científico, es pragmático, con porcentajes en la ciencia de la felicidad. Es bacán, porque todo eso que están estudiando en Estados Unidos, en Norteamérica, nos fundamenta un montón de cosas que nosotros ya sabemos cristianamente. O sea, más del 90% de esas ideas catastróficas nunca suceden. O sea, estamos ansiosos, estamos con ese cortisol que nos está destruyendo la vida porque pasamos súper tensos, preocupados, de una manera exacerbada, y eso también es algo que pasó mucho en la pandemia, porque hemos estado con ese nivel de cortisol, tensos, preocupados todo el tiempo, porque hay un nivel bueno de cortisol, pero hay un nivel malo cuando ya es algo permanente, ¿no? Entonces ella dice, tenemos que vivir el aquí y ahora, porque ¿cuándo vamos a ser felices? Esa es otra cosa que no hemos hablado, pero es interesante, porque también es otra discusión muy importante que tienen muchos, que dicen, ¿la felicidad es algo en el futuro o es algo que yo lo vivo en el camino hacia el futuro? Yo, para mí, de todo lo que yo he experimentado en mi vida y lo que yo he leído, estudiado, escuchado y lo vivo, es las dos cosas. Como decía Aristóteles y lo empezó así hablando Maximiano, ¿no? Esa felicidad eudaimónica, ¿no? Esa es lo que nosotros finalmente buscamos, pero es en el aquí y ahora. Entonces, yo tengo que vivir el momento presente y tengo que ser feliz con lo que yo vivo ahora. Y eso exige compromiso. Entonces, perdón, Brian, antes que hables ahí algo, si nosotros... Otra cosa que yo les digo, por favor, no se permitan hacerse las víctimas del sufrimiento. Ojo, no estoy diciendo que con eso estoy quitándole el peso, digamos, no, es que tu sufrimiento, no, es poquito. No estoy diciendo eso. Todos nosotros tenemos nuestras cruces, todos nosotros tenemos nuestros sufrimientos. Nos podríamos pasar aquí toda la noche compartiendo solo sufrimientos y cruces, además de la cosa maravillosa que tenemos, pero no podemos vivir tipo, ay, ¿por qué es así? ¿Por qué mi vida es así? En realidad no soy feliz porque me pasa esto y por lo otro, porque si no, se me va a pasar la vida haciéndome la víctima. Si yo quiero ser feliz, yo tengo que comprometerme, tengo que ser protagonista de mi vida. Ese es clave. Y tengo que ser protagonista de mi sufrimiento. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Lo voy a asumir y también con este sufrimiento que tengo, así como la cosa maravillosa que tengo, quiero ser feliz. Entonces, dicho esto, antes de pasarte un poquito la pelota, Brian, quiero terminar esta reflexión porque me parece que ahora encaja muy bien la perspectiva, miren cómo dijo, la perspectiva cristiana del sufrimiento, que Maximiano ya lo fue diciendo en varios momentos, pero la perspectiva cristiana, y ojo que digo la perspectiva cristiana, porque hay muchas maneras de entender el sufrimiento, pero la perspectiva cristiana del sufrimiento no es un libro de autoayuda, no es que yo voy a hacer lo que Cristo me dijo, voy a aprender de la Biblia cómo tengo que vivir, no. La perspectiva cristiana del sufrimiento es una relación. Acuérdense lo que hablamos de la relación. Es una relación de amistad con Cristo que sufre, que está en la cruz todavía por ustedes, por mí, por nosotros. Entonces tenemos a Cristo que no vino ahora, por ejemplo, como estamos nosotros aquí hablando, ¿no? A darnos speech de sufrimiento. Cristo vino justamente porque nos quiso y quiere acompañar en mi sufrimiento. Por eso la perspectiva cristiana del sufrimiento es algo que no existe en ninguna otra religión o filosofía de vida. Un Dios que se hace hombre porque quiere cargar y ayudarme a cargar mi sufrimiento. Entonces, es una relación de amor en el sufrimiento, a tal punto que en Cristo, pensemos en la cruz, el sufrimiento se convierte en una ocasión para amar. Y eso, ni la logoterapia que logra darle un sentido a una realidad que no puede cambiar del sufrimiento, pero siempre al final
es una piedra en el zapato, pero Cristo hace algo distinto. Cristo convierte el sinsentido del sufrimiento en una ocasión para amar. ¿Por qué? Porque estoy con Cristo sufriendo y amando. Y eso a mí, entonces, me permite ser feliz, porque el amor es el camino de la felicidad. Y cuando yo aprendo a vivir eso conmigo mismo, acuérdense, el poseerme, el ser dueño de mi corazón, y sé yo sufrir, y por eso con Cristo recorrer ese camino del amor, entonces yo puedo también acompañar a otros en su sufrimiento. Y empiezo a descubrir que amar al otro, aunque sea en su sufrimiento, y saquen de la cabeza por fuera esa idea que alejémonos de las personas tóxicas, o sea, nada más ajeno al cristianismo. O sea, estamos aquí para amar también a aquellas personas que sufren. O sea, claro, ¿no? Porque, claro, si yo quiero estar en paz y todo maravilloso, no en una burbujita de cristal donde no hay problemas, claro, ya, ahí sí, no sé, escóndete en tu cuarto, ¿no? No sé, comiendo helado, mirando películas sin parar, ¿no? Pero la realidad no es así, la sabemos. Entonces, termino nada más diciendo eso, ¿no? Eh, termino con una, para no, que no sean mis palabras, ¿no? O sea, aquellos que están tristes y agobiados, si ustedes, muchachos, aquí están tristes, agobiados, están llorando, están infelices, vengan a mí, porque mi cruz, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Si hay algo que Cristo es sincero en este mundo. Quizás es uno de los únicos sinceros, porque en el mundo te dicen, ¿no? Tomas en una bandeja de plata, ¿no? Con oro, toma el placer, el tener, la plata, el sexo, la diversión, el poder, el estatus, el prestigio, y vas a ser feliz. No es así, vamos a seguir sufriendo. Cristo te dice, yo no te puedo quitar el sufrimiento porque es parte de la vida, pero ven conmigo, yo te ayudo, y eso va a ser mucho más ligero, porque yo voy a estar contigo. Y si estamos con Cristo y vivimos ese amor, por supuesto que vamos a ser felices. Entonces, bueno, me entusiasmé Gracias. un poquito, perdón, Lila, no sé si Sí, Brian, sí, creo por que está con la supuesto. mano levantada ahí para hablar. Brian sí, o sea, quería justo complementar esto que hemos estado hablando y también dar como unos mensajes finales, ¿no? Adelante, Brian. Sí, no, Pablo, agradecerte las palabras. Y algo que decías me hacía pensar en esto, ¿no? Huir del sufrimiento al final es causa de infelicidad. O sea, me quedaba con eso, porque claro, el que huye del sufrimiento va a buscar consuelo en sabe qué, ¿no? Y esto lo evidenciamos acá en el servicio, digamos. Huyo del sufrimiento y busco tener relaciones sociales muy activas y con eso salí de fiesta siempre, pero me voy dando cuenta que eso no me va a arreglar, digamos, ¿no? Ese sinsentido. O ese deseo de ser querido me lleva a vincularme afectivamente con una o varias personas y veo que el contexto social y cultural es favorable para eso porque me dicen que está bien y normal, pero en el fondo me hago más heridas porque termino sintiéndome usado o utilizando a otras personas, lo cual me genera mucho más complejos todavía. Entonces, es interesante ver esto porque incluso desde la psicología, en la actualidad, varias corrientes que están muy en boga son las terapias contextuales, ¿no? El mindfulness, la terapia de aceptación y compromiso, que básicamente tienen esa perspectiva de centrarte en el presente, digamos, no vivir entre el hubiera y el easy, sino más bien centrarte en el presente. Pero incluso muchas de esas terapias quedan un poco sin contenido, porque se trata en el presente, pero si es un presente sin un sentido, como decía Maxi, sin tener una razón por cual vivir y morir, es desesperación en algún momento también. Entonces, muchos de los chicos, por ejemplo, que vienen acá, y creo que ahí sí la psicología los puede ayudar bastante. Por ejemplo, Lila nos preguntaba, ¿y qué pasa con alguien que no puede, si decimos que el encuentro es importante, hay condiciones para eso, ¿no? Es decir, el entrenamiento en habilidades sociales, por ejemplo, es una condición para generar recursos de afrontamiento y vínculos. De hecho, en la universidad, nosotros, muy conscientes de eso y el deseo de generar comunidad entre los estudiantes, brindamos talleres, por ejemplo, chicos, ¿no? Esto para ustedes que están por ahí escuchando, hay talleres en desarrollo de competencias o habilidades sociales, manejo en diferentes adversidades, sintomatología ansiosa, depresiva y demás,
Y no solo para llevarlo a lo patológico, sino, como bien lo ha planteado Maxi y Pablo, nosotros todos los días tenemos situaciones de conflicto, ¿no? Al final es, ¿qué recursos tienes para afrontarlo? En estas terapias contextuales, que es la ACT, que es la de aceptación y compromiso, que está muy en boga, hay un término que se llama desesperanza creativa, que básicamente es encontrar una salida creativa a un momento adverso. Veamos, esto no es nada nuevo, ¿no? Y Maxi y Pablo ya nos han expresado que esto viene de mucho tiempo, pero desde la psicología, desde la universidad, nosotros sí estamos muy interesados en generar estas condiciones de afrontamiento para ustedes. Por ejemplo, el victimizarnos o el ser autocompasivo es un vicio muy grande y los hábitos no solo son conductuales, uno se puede habituar a pensar de una manera determinada. Y si todo el tiempo mi hábito de pensar es victimizarme o recurrir al lugar común en el cual yo me chanco, me hago autobombo, no va a tener ninguna salida, digamos, esperanzadora a mi vida. Entonces, quería acotar eso desde la psicología y además invitarlos, aprovecho para hacer acá un poco de publicidad del servicio, porque al final está todo para ustedes, chicos, es que desde el servicio hay talleres, ya les digo, tenemos más de 15 talleres de todo tipo, desde habilidades sociales, manejo de emociones, incluso académicos, y además tienen un equipo de psicólogos acá que están dispuestos a apoyarlos, desde psicólogos en línea, desde el te ayudo, o venir a sacar presencialmente una cita. Y además, con los profesores, si es que hay alguno, este semestre estamos realizando estos pequeños folletos. El primero que sacamos es sobre el suicidio en adolescentes, el segundo, mitos y verdades de la depresión, porque también estamos tratando de tocar estos temas que parecen tabús, para normalizarlos entre nosotros, ¿no? Para conversarlos. Esta semana tuvimos un conversatorio de depresión, en el cual fueron muchos chicos, y plantearon muchas ideas, y algo que sacamos en conclusión es que falta hablar de esto, porque yo tengo depresión porque estoy triste, y eso no es depresión, digamos, ¿no? Pero el creer que la tienes ya te genera una condición negativa. Entonces, con los profesores también, y invitar a los que estén presentes, este miércoles 5 vamos a tener un café, el segundo, que es sobre mitos y verdades de la depresión en jóvenes, en adolescentes. Ahí les han mandado un correo seguro para que se puedan inscribir. Entonces, invitarlos, comprometerlos, porque creo que hablar de estos temas es la mejor salida para normalizar que el sufrimiento es parte de la vida y que encontrar un sentido a todo esto es la salida de madurez que podemos afrontar y tener. Listo, muchas gracias, Brian. Gracias, Pablo. Gracias, Maxi. Quiero dar luz verde a Luz porque ella también quería comentarnos. Hemos estado hablando tanto sobre el horizonte trascendente. Tenemos la universidad, les da talleres, pero también hay otras instancias que justamente nos llevan hacia, como respuesta a lo que nos decían Pablo y Maxi. Bueno, sí. Lo que pasa es que escuchando todo lo que nos comentan, pues desde la filosofía, aterrizando estas ideas a nuestra experiencia, ¿no? Yo creo que muchos de los alumnos de nuestra comunidad universitaria pues se preguntan, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para acercarme a Dios? ¿Cómo hago, no? Porque me dicen de que Él pues ha dado la vida por nosotros, Él de muchas maneras insospechadas, en realidad nos manifiesta su amor cotidianamente y a veces vivimos como ciegos, ¿no? Y es normal, chicos, o sea, esa parte de nuestra experiencia no nos la dice, no nos la cuenta el mundo. Entonces, yo creo que muchos de los alumnos, muchas de las personas que están aquí escuchándonos se preguntan, ¿cómo me acerco? ¿A dónde voy? ¿No? Porque, claro, les decimos, sí, en Él está la respuesta, Él ha hecho mucho por nosotros, nos ama, ¿no? Pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿No? O sea, eh, un, un estudiante nuestro, un joven o de repente por ahí algún docente, ¿no? Que necesite, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Qué le podríamos recomendar? ¿Qué le podríamos decir? También nosotros, por ejemplo, en la universidad, adelantándome un poquito a la respuesta, tenemos pues a nuestro capellán, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tenemos muchos servicios, muchos espacios que a ustedes les pueden permitir dialogar, ¿no? Conversar, tocar esas heridas
sin miedo. Ahora, ahí lanzo la pregunta para todos nuestros pues, invitados para que nos comenten qué podríamos hacer para acercarnos. Maxi, También, sí, y ¿quieres también, empezar tú, Maxi? ¿O yo? bueno, Ah, antes de que ustedes Dale, Lila, de que perdón. respondan, quería decirles también a todos los participantes de que, bueno, ya pueden dejar sus comentarios o sus preguntas en chats mientras ustedes van conversando para que nos vayan, bueno, a abrir este espacio un poco más al diálogo. Por favor, pónganlas en el chat y nosotros las vamos a ir recogiendo y también dándoles paso a Maxi y a Pablo para que nos comenten. Adelante, disculpen. bien. No, brevemente, a partir de lo que decía Luz, Tu cámara, me Maxi. venía... Ah, perdón, no sé, se desactivó sin querer. Brevemente, a partir de lo que Luz nos compartía, me parece importante también poner de manifiesto algo que en nuestra cultura se tiende a ocultar, ¿no? Así como se tiende a ocultar la realidad de la muerte, del sufrimiento, se tiende a dejar a un lado el hecho de que la vida exige un combate. Es decir, la vida exige en algún sentido prepararnos para combatir. ¿Por qué? Y bueno, porque precisamente el mal también está presente. Hay múltiples, como decía Paul Ricoeur, un filósofo francés, múltiples figuras del mal, de la injusticia que nos atraviesan. Y la felicidad también se conquista cuando uno asume en su vida la dimensión de la lucha, de el entregarse a un proyecto de bien común que exige entrega, sacrificio, lucha contra el mal, contra la injusticia, contra aquellas realidades que quieren hacernos pensar que ya nada puede cambiarse, ¿no? En nuestra cultura está mucho eso, ¿no? Por eso también a veces faltan los horizontes de sentido. Hay como un cierto a priori de que, bueno, de que las cosas son así y que siempre van a ser de este modo. No, si hay algo que huele a podrido, hay que ponerlo de manifiesto y hay que armarse y hay que pelear y uno encuentra dicha consagrándose a esa lucha, ¿no? Es importante recuperar la dimensión de la lucha y en términos cristianos mucho más, ¿no? Por ejemplo, Pablo tiene esa famosa sentencia que dice: he peleado el buen combate, conservé la fe. La vida, nuestra existencia, tiene una dimensión de lucha. Y lo que Pablo decía en relación con el sufrimiento, la vida también exige la creatividad frente al sufrimiento, ¿no? ¿Qué significa esto? Una metáfora muy concreta, pero que para mí es muy iluminadora, que dice, bueno, si la vida te da limones, hacé limonada. Es decir, ¿qué significa eso? Bueno, si la vida nos pone enfrente situaciones difíciles, situaciones agrias, desafíos, bueno, tengo que poder tener la creatividad suficiente para a partir de ahí sacar algo bueno. ¿Ven? Lo propio del amor es sacar bien del mal. Eso es lo propio del amor. ¿Ven? El amor, hay quien dice que el amor es ciego, pero en realidad el verdadero amor es aquel que ve aquellos que otros no pueden ver. Cuando uno ama a alguien es capaz de ver en el otro aquellas aptitudes, capacidades que los demás no pueden ver. ¿Ven? En este sentido, el hacer limonada de los limones que nos da la vida implica tener la creatividad suficiente para sacar mal bien del mal, para sacar cosas buenas de las situaciones adversas, de las situaciones difíciles. ¿Ven? Y en nuestra cultura, ya te doy la palabra, Pablo, pero se tiende a asociar la idea de felicidad a satisfacer las propias preferencias, a tener emociones positivas, pero a veces es bueno, digamos, se tiene la convicción de que siempre es bueno ser felices, entendiendo la felicidad de este modo, ¿no? Como la emoción positiva, la satisfacción de las propias preferencias, pero a veces es bueno ser infelices. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un estudiante perezoso que es un despreocupado y que no se sacrifica por corresponder al esfuerzo que están haciendo sus padres para que estudie,
y se siente muy feliz. Bueno, a esa persona le vendría bien ser un poquito infeliz, ¿no? Crecer en una conciencia moral superior y darse cuenta de que la vida no tiene que ver con la búsqueda de los bienes superficiales, con la búsqueda del placer inmediato, sino con las búsquedas de los bienes superiores, del espíritu, que son bienes arduos, ¿no? Por eso los insto a que cuando salgan de esta reunión se vayan con ganas de pelear la vida, ¿no? De ponerse esa armadura que los permita luchar por la conquista de su propio florecimiento, ¿no? Es decir, tengamos el valor de decir, quiero hacer algo bueno con mi propia vida. Y en términos cristianos, también lo mismo, ¿no? También sepamos que algún día va a venir el barba, como a veces le decimos, y decir, bueno, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con las cosas buenas que yo te di para que vos las pongas al servicio del bien común? Por Maxi, nosotros mismos, perdón, sí, me disculpa, entusiasmo. no, lo que pasa es que justo lo que estabas hablando me hacía pensar que tal vez muchos de los estudiantes se han preguntado por qué es que en el banner justamente de este webinar había como dos personajes con un vaso, ¿no? Porque estabas hablando sobre esta perspectiva de la vida, ¿no? La imagen, sí, no podíamos, digamos, terminar el encuentro sin hablar de eso, ¿no? Esta imagen, digamos, del vaso medio lleno, medio vacío, puede ayudarnos a comprender nuestra propia situación existencial, ¿no? Es importante que captemos que el vaso de nuestra vida siempre estará más o menos lleno o más o menos vacío, según hagamos hincapié en aquello que tenemos o en aquello que nos falta. Y esta última idea pone de manifiesto dos maneras contrapuestas de encarar la vida. Y solo una de ellas puede conjugarse con la verdadera dicha. ¿Ven? O bien me quejo permanentemente por aquello de lo cual carezco, la victimización de la que hablaba Pablo, o bien procuro concentrarme en aquello que poseo y a partir de allí, amándolo, trabajar día a día por acrecentarlo, ¿no? Es decir, no se trata de negar que hay cosas que carecemos y que nos gustaría tener, ¿no? Qué sé yo, sería lindo ser más joven, sería lindo ser más lindo, sería lindo contar con mayores ingresos económicos. No sé si está escuchando el rector de la universidad. Bueno, digo, sería lindo, ¿no? Pero más bien es importante, ¿no?, concentrarnos en aquello que tenemos, amando lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos, porque esa es la única clave para permitir acrecentarlo. Pablo, nos están llegando algunas preguntas también. Sí, he visto la última, pero que es buena. Sí, justamente eso, ¿no? A ver, Se puede evidenciar una felicidad plena, esa. Sí, adelante. Ya, yo empiezo, o sea, voy a rescatar lo que dice Maxi y esta pregunta que han hecho, ¿se puede evidenciar una felicidad plena? Sí, pero mientras estamos en este mundo donde sufrimos, por supuesto que no vamos a vivir esa felicidad plena que queremos, ¿no? Y si, habiendo ya dicho todo lo que hemos dicho hasta ahora, que ya estamos hace 1 hora y cuarto aquí hablando, creo que puedo hablar algunas cosas directas sin tener que hacer presupuestos, ¿no? Acuérdense cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿y nosotros qué vamos a ganar? Nosotros que hemos dejado todo por seguirte, ¿qué vamos a ganar? Y Jesús le dice, bueno, ya aquí ahora el 100 por 1. Y luego en la vida, en la venidera, el reino eterno. Entonces, por supuesto que aquí esa felicidad absoluta, plena que queremos, no la vamos a vivir aquí, porque aquí, repito, aunque tengamos cosas lindísimas, maravillosas, que hay que hacer el esfuerzo, y aquí Brian como psicólogo podría decir lo importante que es dar gracias, hay ese ejercicio del diario de la gratitud, que todos los días antes de dormir escriba 3 cosas que agradecer, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, hay sufrimiento, entonces siempre eso va a hacer que la experiencia de felicidad no sea colmada. Ya. Dicho esto, y valiéndome de lo que dijo Maxi, tenemos que ser conscientes, seamos conscientes, queridos
muchachos aquí, los alumnos de la universidad, que estamos en un mundo que no quiere que seamos felices. Perdónenme que diga así. No quiere que seamos felices. Quieren que seamos esclavos. O sea, lo que el mundo quiere es que nos esclavicemos al placer, nos esclavicemos a la plata, nos esclavicemos a ese anhelo de ser poderosos, estar por encima de los demás y creernos, ¿no? La última Coca-Cola del desierto, la última chupa del mango. O sea, eso es lo que el mundo nos vende, queriendo mostrarnos que si tienes diversión, si tienes placer, si tienes plata, si tienes poder, y si tienes esa casa, y si tienes ese carro, y si puedes viajar, y vas a ser feliz. No, o sea, si tu felicidad es esa, no vas a ser feliz. Siempre vas a seguir insatisfecho. Es más, como decía Brian, si no afrontas la vida como es, y no aceptas los sufrimientos en vez de estar compensándote o huyendo con cosas que sabemos que no están bien, vamos a sufrir el doble, porque sufrimos por lo que realmente sufrimos y además vamos a sufrir más porque no enfrentamos esa situación y eso genera un doble sufrimiento. Y en algún momento nos vamos a chocar con la pared, en algún momento la vida pasa la factura, en algún momento que estás en el columpio vacilando y todo, pero vas a tener que poner los pies en el piso. Y aquí vale esa expresión de la olla de presión, ¿no? O sea, en algún momento revienta. Entonces, si ustedes de una vez empiezan a asumir la vida como toca, y ahora quiero hablar de eso, o sea, qué hacer de manera concreta para ser feliz, habiendo ya dicho todo lo que hemos dicho hasta ahora, hay que primero ser consciente que estamos en un mundo que te dice Dios no existe, aléjate de Dios, aléjate de cualquier cosa que sea compromiso, esfuerzo, porque ¿sabes qué? Si quieres ser libre, haz lo que te dé la gana, vive tus caprichos, haz tus gustos y así vas a ser feliz. Y la libertad no es eso. La libertad tiene una condición. Ah, pero Pablo, ¿cómo así? La libertad es condición. Sí, porque si tú quieres ser libre, pero no un libre albedrío, no un libertinaje, si tú quieres ser libre, es realizarte como persona, es realizar ese sueño que tienes en tu corazón. Y ese sueño que tú tienes en tu corazón exige la búsqueda de la verdad, exige luchar por vivir lo bueno y si quieres lo óptimo para tu vida. Esa es una condición de la libertad, que tú te realices como quien eres, lo que dijo Maximiliano al comienzo de todo esto. Entonces, yo diría, para que quede muy concreto, dos actitudes. Una actitud más humana, que son las virtudes, y una actitud más sobrenatural, que son los medios que la iglesia nos pone. Los medios que la iglesia nos pone, los voy a decir, ustedes me van a decir, Pablo, yo lo sé, pero hay que decirlo. Los sacramentos, la oración, la caridad, ir a misa, rezar el rosario, etcétera, etcétera. Parece que sí, Pablo, pero sí, porque es la manera de acercarte a Dios. Es la manera de que te limpies tu corazón. Pero humanamente también tienes que esforzarte, como decía Maximiliano. ¿Por qué? Porque vivir esto, todo lo que estamos hablando esta hora y 20, ya 18 minutos, o sea, exige valentía, exige fortaleza, exige coraje, exige confianza, exige vulnerabilidad. No somos superhombres ni la Mujer Maravilla como nos quieren enseñar que así cuando seas el superhombre y la Mujer Maravilla vas a ser feliz. No, somos frágiles. Tenemos que llorar. Necesitamos llorar. Entonces, cuando te dicen, Brian o Lila, que hay un lugar bacán de servicio, no sé cómo se llama en la universidad, busquen ayuda. No tengan miedo de pedir ayuda. Necesitamos que nos escuchen, necesitamos un hombro donde llorar. Y cuando uno reconoce su fragilidad, que puede parecer que es un poco paradójico esto, entonces empieza a dejarse sanar, porque abres tu corazón. Y eso implica sufrir. Yo sé que implica sufrir. Abrir el corazón, uno sufre.
cuando abre el corazón, pero es la única manera de sanar tu corazón. Entonces, permites que alguna persona entre ahí para ayudarte y permites que Dios también entre ahí para sanarte. Entonces, otra cosa es la confianza. Vivimos en un mundo en el cual es cada uno por sí mismo, ¿no? Yo solo, conmigo, sí, ¿no? O sea, estamos aquí juntos para luchar juntos. Entonces, busquemos, obviamente, personas prudentes, personas que pueden darnos consejos adecuados y confiar. O sea, y Dios se vale también del capellán, Dios se vale de un consagrado, Dios se vale de un profesor como Maximiliano, Dios se vale de un Brian, de una Lira. O sea, Dios se vale de personas que están a nuestro costado y a veces creemos que Dios no está en nuestra vida y está. Cuando viene alguien y se acerca y nos quiere escuchar, ¿no? Entonces, claro, todo esto, como dijo Maximiliano, no es fácil, pero es la gran aventura de la felicidad. Es la gran aventura de la felicidad. O sea, si es difícil vencer y terminar la carrera que ustedes están estudiando en la universidad a los 5 años y se sacan la mugre y después quieren tener una maestría, ¿por qué no sacamos la mugre para ganar plata y no nos podemos sacar la mugre para ser realmente felices? Que es lo más importante. Entonces, pongamos también esa misma garra en luchar, pero por lo que vale la pena, no por las migajas de pan que el mundo nos ofrece, diciendo, haz esto y vas a ser feliz. Hagámoslo caso. ¿Usted por qué cree que yo puse esto aquí? Hagámosle caso a Jesús. O sea, que eso es amor. Alguien que entregó la vida por nosotros. O sea, ¿quién? Dígame, le pregunto, de verdad les pregunto, en serio, o sea, ¿qué vida más noble podemos querer vivir que yo estar dispuesto por amor a dar de mi tiempo, dar de mi vida, ayudar a mi colega, a mi amigo que está en salón, por ayudarlo a que sea más feliz? Porque sé que tiene un problema y ok, ya, voy a perder mi tiempo para escucharlo 2 horas, para ayudarlo, para preocuparme por él. Y les aseguro que mientras más se esfuercen por hacer que el otro sea feliz, ustedes van a ser más felices. Porque eso es amor. Es el compromiso con tu amigo para que él sea feliz por el camino verdadero de la felicidad. Y cuando tú ves en el ojo de tu amigo que lo que tú has hecho lo ayudas a ser feliz, tú vas a ser feliz. Ya, Lila, termina. Disculpa, Pablo, no, sí que justo lo que decías es que va justo en respuesta a las preguntas que hicieron sobre si se puede justificar o darle un sentido al sufrimiento o claro, cómo se puede trascender el sufrimiento, ¿no? Que justo responde esto que tú nos comentabas y bueno, quería que Maxi nos pudiera responder un poco más o ampliar esas últimas preguntas y esta en la que alguien nos cuenta de que, un alumno nos cuenta de que siempre, que sufre bajo autoestima, que siente que es ineficiente, que bueno, y que bueno, está luchando, digamos, por seguir, ¿no? Por tener fuerza. Y bueno, yo solamente antes de darle pase a Maxi ya como para cerrar, quería decirles que sabemos que muchos de ustedes les están pasando por realidades familiares muy difíciles. Y bueno, o sea, ¿cómo es que puedes darle sentido a esto cuando a veces tal vez, o sea, las personas mayores o digamos, o a alguien, no sé, hermanos, o sea, no parecen, digamos, ayudarte en esto y entonces yo les diría que tal vez la respuesta es dentro de lo difícil que puede ser, tener una respuesta comprometida, ¿no? Como la que tú dices, Pablo, o sea, tal vez la vida familiar digamos, está muy mal, pero está en ti hacer algo para que no sea tan mala. ¿No? O sea, si tus papás se pelean y tal vez esto se han olvidado de recoger al hermanito, o sea, tú puedes estar ahí, salir y, bueno, hacerte el esfuerzo y en vez de irte, no sé, pues a la fiesta con tus amigos, ir a recoger a tu hermanito, ¿no? Entonces siempre hay una respuesta, o sea, para cada realidad y que, bueno, o sea, también esas cosas no nos determinan, o sea, el sufrimiento que hemos pasado, las cosas difíciles que tengamos o los contextos no nos determinan, o sea, no, no impiden que podamos llegar a ser felices y que tampoco, y también, o sea, sí hay una posibilidad de cambiar eso, ¿no? O sea, no estamos determinados por lo que nos pasó. Entonces, bueno, ya diciendo esto, quería darle pase a Maxi para contestar esta última pregunta. Bien. Bueno,
Pienso que Pablo nos ha iluminado bastante en relación a la dimensión sobrenatural del sufrimiento, a la dimensión redentora que tiene el sufrimiento. Creo que mucho de lo que él dijo también podría sintetizarse en esa frase paulina que dice: completo en mi carne lo que resta la pasión de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Es decir, nosotros, uniendo nuestro sufrimiento al de Jesús, podemos también colaborar en la redención de las personas que amamos. Este es un sentido sobrenatural. Después, en relación a lo que Pablo decía respecto de dar, respecto de el ser feliz procurando hacer felices a los otros. Creo que eso es esencial y tiene que ver con esta característica propia de los bienes del espíritu. ¿Ven? Los bienes del espíritu, cuanto más se dan, más se tienen. Los bienes del espíritu, por ejemplo, el conocimiento y la amistad, cuanto yo más comparto mi conocimiento, al compartirlo lo consolido. Cuanto más yo brindo mi amistad, más y mejores amigos voy a ser capaz de tener. ¿Ven? En contraposición, los bienes exteriores, cuanto más tiene uno, menos hay para los otros. Y además también, cuanto más pongo mi corazón en ellos, en algún sentido, como dice Santo Tomás, más los desprecio, porque pongo mi corazón en ellos y cuando los tengo me doy cuenta de que no son lo que quiero y voy en busca de otros. ¿Ven? En cambio, con los bienes del espíritu, que son los bienes que estamos llamados a cultivar, cuanto más los doy, más los poseo. ¿Ven? Cuanto más doy mi amistad, más y mejores amigos soy capaz de tener. Cuanto más comparto mi saber, mejor y de manera más consolidada lo tengo, ¿no? Algo que en relación a la persona esta que quizás sufre de poca autoestima, yo hace un ratito hablaba de la vida como combate, como lucha, y es importante tener en cuenta que la lucha primera está dentro de uno, ¿no? Es decir, a todos nos aprieta el zapato en algún lado. Nosotros heredamos una cierta naturaleza herida, caída, y todos tenemos eso que decía Freud, ese instinto de muerte también, clavado en nuestro corazón, ¿no? Es decir, a veces hay dimensiones autodestructivas de nuestra personalidad y por eso es tan importante el conocimiento de sí. Pero para eso también es importante la amistad, porque uno se conoce también gracias a la amistad con los otros, al encuentro con otros. Y a partir de ahí, uno tiene que conocerse y saber dónde le aprieta el zapato, ¿no? Dónde está esa dimensión autodestructiva en la cual tenemos que encarar la lucha con nosotros mismos y, sobre todo, me parece que esa lucha se gana no, digamos así, queriendo vencer eso en particular. Santa Teresa decía algo que por ahí Pablo lo conoce mejor que yo, ¿no? Pero cuando vienen así los demonios de la tentación, Santa Teresa decía que como que no había que enfrentarlos, digamos así, a la cara, sino que era como que habría que dejarlos pasar y abrir la puerta del fondo de la casa, como así cuando vinieran se fueran, ¿no? Es decir, esa dimensión autodestructiva está en todos, tenemos que conocerla, pero sobre todo concentrarnos en aquellas cosas que sí dependen de nosotros, ¿no? Una clave de la sabiduría, ¿ven? Es esa oración que decía: dame, Señor, la capacidad de distinguir entre lo que depende de mí y lo que no depende de mí, y sobre todo poner mis energías en aquello que sí depende de mí. ¿Ven? Y las heridas, en términos cristianos, le dejo la palabra a Pablo, las heridas también tienen un sentido redentor, y si Dios permite determinadas heridas en nuestra alma, es porque es capaz de sacar algo bueno de ellas. Y vuelvo otra vez a Pablo, ¿no? Ya que estamos en la Universidad de San Pablo, cuando Pablo le pide a Dios 3 veces que le quite un aguijón que tiene en su carne y que lo molesta, ¿qué le responde el Señor? Te basta mi gracia. Es decir, incluso esas cosas que por ahí más nos joden, que más nos molestan, que nos parecen que si yo me hubiera hecho a mí mismo, me hubiera hecho sin eso, sin embargo ahí Dios quiere sacar algo bueno de eso, ¿no?
Es decir, es la cosa de la imagen de la piedra en el camino, que yo la puedo ver como una ocasión de tropiezo o como digamos, como la posibilidad de verla como un escalón para ascender, ¿no? Yo esa piedra los invito a verlas hoy como algo que está ahí para que ustedes sean mejores. Muchísimas gracias, Maxi. Acá has puesto la cereza al pastel. Bueno, entonces, Luz, te damos pase para dar gracias a todos por participar y nada, terminar este conversatorio. Bueno, entonces, luego de este interesante diálogo que hemos tenido, pues agradecerles mucho a ustedes que nos han compartido desde la experiencia, desde los saberes, pues muy importantes, muy interesantes para poder darnos cuenta, ¿no? De que sí es posible ser feliz. Y a ustedes, chicos, a todas las personas que se han conectado, pues les agradecemos su asistencia, su participación también por las preguntas que nos han hecho llegar a través de los formularios y también del chat, ¿sí? Entonces, muchas gracias en nombre del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica San Pablo. Les agradecemos su gentil asistencia al webinar ¿Ser feliz es posible? Ya sabemos que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Gracias, Pablo. Gracias, Maxi y Brian. Cuídense Gracias a mucho. todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.